Nos encontramos en Pesquera de Duero, concretamente en las bodegas de Epifanio Ribera. Estamos con Santi Ribera, que es el enólogo, y nos va a explicar un poco de estos vinos tan excepcionales que se encuentran en esta población. ¿Qué nos puedes contar, Santi? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por lo de los vinos excepcionales. Hacemos el vino para que guste a la gente, eso es lo primero. Pero bueno, deciros un poco que el vino que elaboramos es 100% de uva propia, de nuestros propios viñedos, situados aquí en Pesquera de Duero. Tenemos, la bodega es familiar, con lo que tenemos uvas muy viejas, ya que heredamos los viñedos de mi abuelo y de mi bisabuelo, es decir, tenemos viñedos centenarios, bueno, centenarios, como no entonces no existían los registros de plantación, pero son viñedos plantados más o menos entre 1915 y 1920, que son viñedos centenarios, una uva muy buena y un clon también que hemos seleccionado para poner en las nuevas plantaciones. Con lo que sí que podemos decir que hacemos un vino muy personal, con nuestras propias uvas, nuestro propio clon, y además es lo que me dicen mis clientes, que nuestro vino no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Porque esto del vino es para gustos. Pero lo que sí que me dicen es que tenemos un vino muy reconocible, muy característico y muy personal. Y en eso también es lo que me esfuerzo yo a tope. Es decir, que quiero hacer un vino que transmita algo, que tenga alma, que tenga personalidad. No solo hacer un vino correcto por mi preparación de enólogo, que eso sería más fácil. El vino tiene que transmitir, ¿no? Personalmente tengo que decir que yo conozco esos vinos y realmente sí transmiten, ¿no? Pero hay un vino que elaboran, que es el Tradición Familiar, si no me equivoco. Sí. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Qué diferenciación podría tener con un erial normal? Al final, el vino, la personalidad del vino la hace la uva, ¿no? Entonces, Tradición Familiar viene de dos viñas también muy personales. No hacemos un vino de un solo viñedo, sino que hacemos un cupás de esas viñas porque creo que al final la mezcla mejora. Y la diferencia es que Erial es de los viñedos que proceden de terrenos más de gravas, más de grano grueso, terrenos más sueltos, donde tenemos una nariz más fresca, más frutal. Y Erial Tradición Familiar viene de viñedos más viejos que están a mayor altitud, con suelos con mucha más proporción ya de caliza, con lo que tenemos un vino más contundente, más serio, más maduro. Entonces son, digamos, dos líneas de vino distintos. Al final, aquí en la bodega yo tengo muchos vinos distintos, porque cada viñedo intento separarlo. No puedo cada viñedo, porque tenemos muchos microviñedos, pero cada tipo de suelo fermenta por separado, ¿no? Y entonces, el carácter erial un poco le dan un tipo de suelos y el carácter tradición familiar le dan otro tipo de suelos. Y al final le da la diferencia. La diferencia es que son dos vinos distintos, dos filosofías un poco de vino distintas, buscando en Erial un poco más la fruta, la frescura, como te decía, y en Erial también buscando un vino más versátil, que valga un poco para todo, para tomarse un vino, para comer, y buscando en TF pues esos viñedos que me dan una maduración más completa, una mayor seriedad, mayor estructura, para hacer un vino que diga eso, que viene de unos viñedos más viejos, con un suelo más calcáreo, y que aporta esa personalidad. Al final, detrás del vino está el suelo. Es ver la diferencia entre los distintos suelos, es decir, entre el lote 3, que viene de un suelo de grano más grueso, el lote 2, que viene de suelo más arcilloso de laderas, el lote 1, que ahora vamos a ver también, que viene de suelos más calizos. Entonces eso es lo divertido, porque al final estos vinos no son comerciales ni son terminados. En este suelo la planta tiene más estrés, ¿no? Imagino, tiene que claro, bajar más para conseguir el agua. Es un ciclo más corto, el de los suelos compuestos de gravas, porque al llegar septiembre, la época al final de la maduración, el suelo ya no tiene, se ha ido todo el agua, después de todo el verano sin llover, todo el agua del subsuelo está en el río, ¿verdad? Ya cuando nosotros vamos a, este es el que primero parece que se para la planta, entonces al final acorta el ciclo, llega un momento que se para y ya no madura más tampoco. Y suelos más arcillosos con mayor retención de agua, el grano es más fino, entonces si hay mayor retención de agua, el ciclo es como un poco más largo. Y luego los suelos ya más calizo y con canto, pues al final son suelos más frescos también, entonces también el ciclo es un poco más largo, eso da más tiempo a acumular polifenoles y a acumular toda la carga tánica en el ollejo, entonces son vinos más estructurados, los suelos más fríos, por eso cada suelo es totalmente distinto. Y podríamos hablar de que esto es para los aficionados que no saben mucho, un vino en flor. Bueno, en flores, porque no es un vino final, no es un vino comercial, es un vino que le falta el cupás, es un vino de parcela, digamos, y todavía no es el vino que vamos a vender.
Lo que pasa es que, como bien estamos viendo también, es un vino que ya tiene su toque de madera, tiene su estructura, tiene su potencial, entonces ya es un vino que ya ha sufrido también una evolución y una elaboración. Es divertido un poco esto por lo que decía, por ver los distintos suelos, las características de cada tipo de suelo, lo que decíamos un poco del ciclo más largo, cómo hace que el vino sea más contundente, el ciclo más corto que tenemos más frescura. Cada tipo de suelo da un vino distinto. Este vino que vamos a catar ahora viene de unas parcelas que el suelo está compuesto por arcillas principalmente, tiene también una pequeña proporción de caliza y sobre todo son laderas a unos 800 metros de altitud, entre 800 y 850, que lo que nos van a aportar es un vino más estructurado que el que hemos catado antes, ¿no? Vamos a tener un ciclo un poco más largo. Y lo vamos a ver también en el color, un color más completo, más oscuro, digamos. Y lo que quiero que veáis, lo que os decía antes, esta cata es más divertida porque quiero que comparéis con el suelo que hemos catado antes, como vais a ver que no tiene nada que ver, ya que todas las características son totalmente distintas. Y la diferencia es el tipo de suelo. Bueno, el tipo de suelo, claro, la orientación de las laderas, cambio climáticos y verdad que el clima cambia, lógicamente, digo lógicamente porque cambia de manera natural, otra cosa es lo que le hayamos acelerado el hombre, pero se nota más, o sea, esto del adelanto en la fecha de vendimia, que cada año vendimiamos más, que también ha habido un cambio en la viticultura enorme. Es decir, ahora la viña la deshojamos, colocamos cada racimo para que tenga la iluminación de estelar por todos los lados igual, quitamos nietas, exponemos la vegetación con las espalderas para aumentar el rendimiento fotosintético, entonces estamos adelantando la maduración también con todo eso que mi padre no hacía, ni mi abuelo. Entonces la viticultura ha cambiado mucho, ponemos clones ya muy adaptados a la zona para que maduren en ese suelo como queremos, entonces la viticultura ha cambiado mucho. Claro, todos esos factores se tienen que notar en algo, ¿no? Porque la mano del hombre resulta que cada vez va arañando cosas y quizá, como bien decíais, el cambio climático no es el culpable de que puedan haber unas vendimias más tempranas o etcétera, sino porque está más cuidada el viñedo. Eso es, toda la vida ha habido años que se ha adelantado la vendimia y años que se ha retrasado. Ahora todos queremos tener nuestro viñedo perfecto y en condiciones óptimas de maduración cuanto antes. Entonces estamos todo el día en el campo, casi colocando cada racimo en un... Adelantando sí. la vendimia artificialmente. Además la conducción en espaldera, que antes casi no se veía en la zona, ahora se ve mucha, cada vez ponemos espalderas más altas, aumentamos el rendimiento fotosintético, claro, al exponer más la hoja a la luz y al sol, estamos produciendo más fotoasimilados, más azúcar, estamos adelantando la vendimia al final. Porque todos queremos tener nuestra uva en unas condiciones de maduración completas antes. Es decir, eso es, no arriesgar a que la maduración venga tardía y nos metamos en periodos de lluvias. Yo he conocido vendimiar en noviembre. O sea que al final, los santos, sí, es la fiesta de todos los santos. Y ahora todos queremos antes y con unas condiciones de maduración óptimas, ¿no? Entonces ha cambiado mucho la viticultura. Bueno, pues muchas gracias. No sé si veis un poco el tema por tener estos cata. Vinos en primicia y bueno, próximamente se podrán degustar en botella. Sí, hombre, seguirá su proceso normal, estarán entre 12 y 18 meses de barrica y después embotellamos y como siempre. Aquí habéis visto pues la diferencia de este vino, que tenemos una boca más contundente. Está más estructurado. Más estructura. Sí. Pues ese vino es como que ya está prácticamente para embotellar y aquí tenemos un vino, el nariz también es una fruta digamos más madura, el color también. Nos encontramos en uno de los viñedos más altos que hay por aquí, pertenecientes a Epifanio Ribera. Estamos con Santi y nos va a explicar las características del terreno y de sus viñedos. ¿Qué tal, Santi? Muy bien, aquí estamos en el viñedo que se llama el Erialón, es el que da nombre a nuestro vino, Erial. El Erialón es el pago en el que está este viñedo. Y aquí tenemos un viñedo
centenario, digamos, tiene algo más de 100 años, porque calculamos que está plantado alrededor de 1915. Como veis, el suelo de este pago es espectacular. Tenemos una composición de arcilla caliza con esta piedra blanca que va a hacer que las maduraciones sean muy completas. Entonces estamos en un suelo donde tenemos uvas que nos van a dar un color muy profundo, es decir, mucho color, una maduración siempre muy completa. Y si encima estamos hablando de una viña centenaria de más de 100 años, vamos a tener unas uvas muy pequeñitas donde vamos a sacar un vino con mucha estructura, color, también una fruta madura. Vamos a tener un vino, digamos, de las características que nosotros siempre decimos que es para nuestro erial tradición familiar. Ahora, este es un viñedo, por desgracia, muy pequeñito, pero con unas uvas espectaculares. Justo enfrente tenemos un viñedo de las mismas características, plantado alrededor de 1960, con unos 60 años, donde el suelo es igual, porque estamos en el mismo pago, y gracias a Dios de ahí podemos sacar algún kilillo más para nuestro erial tradición familiar. Este pago del Erialón con el pago del Olivo, que es un viñedo que está aquí al lado, son los que harán nuestro erial tradición familiar por las características de la uva que nos da. Y bueno, la altitud, estamos en torno a 850 metros de altitud, es decir, estamos ya muy cerca del páramo. La composición de los suelos es una arcilla ya con una composición de caliza bastante importante. Y bueno, no sé qué más decir, un poco que veáis la piedra blanca que es la característica principal de este suelo. Bueno, aquí. Pues nada, muchas gracias por explicarnos todo lo que rodea el viñedo y bueno, nos vemos en la próxima. Oye, pues muchas gracias por atendernos para maridajesyarmonías.com y nos veremos, pues como siempre, en las catas de sus elaboraciones próximamente. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a vosotros por haber venido a nuestra bodega y dar visión a estos vinos de bodegas más pequeñas, pero que intentamos hacer una calidad y una personalidad sobresaliente. Gracias.